Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Si eres nuevo por aquí, mucho gusto. Mi nombre es y aquí en este canal comparto contigo consejos, trucos y secretos para aprender español de una manera más efectiva, divertida y, lo más importante, sin morir en el intento. Hoy vamos a desvelar algunos secretos que casi nadie te cuenta cuando empiezas a aprender español. Sí, esos trucos bajo la manga que te ayudarán a avanzar mucho más rápido y a sentirte más seguro en tu camino hacia la fluidez. No se trata solo de memorizar listas de vocabulario o reglas gramaticales complicadas. Se trata de entender cómo funciona el idioma, cómo piensan los hablantes nativos y cómo puedes integrar el español en tu vida diaria de una manera natural. Antes de empezar, si te gusta el contenido de este canal y quieres recibir más consejos como estos, te invito a suscribirte. Solo tienes que hacer clic en el botón de abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que valdrá la pena. Bien, vamos al grano. El primer secreto que quiero compartir contigo es algo que yo llamo la inmersión activa. Sé que has escuchado hablar de la inmersión, y probablemente piensas en mudarte a España o a América Latina para estar rodeado de español las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero seamos realistas, no todos tenemos la posibilidad de hacer eso. La inmersión activa es la versión DIY, la versión hágalo usted mismo. Se trata de crear un entorno de aprendizaje en tu propia casa, en tu propio espacio, sin tener que salir de tu país. ¿Cómo lo haces? Bueno, empieza por cambiar el idioma de tus dispositivos. Sí, el teléfono, la computadora, la tableta, todo a español. Al principio te sentirás un poco perdido, pero rápidamente empezarás a asociar las palabras y los iconos, y aprenderás vocabulario nuevo sin darte cuenta. Es un proceso gradual, pero notarás la diferencia. Al principio puede que te frustres al no encontrar la configuración que buscas, pero esa misma frustración te obligará a aprender cómo se dice esa función en español. Por ejemplo, en lugar de buscar settings buscarás ajustes. Poco a poco tu mente se adaptará y empezará a pensar en español. Otro truco es escuchar música en español, pero no solo escucharla pasivamente. Busca las letras, trata de entender el significado, canta a todo pulmón, y busca vídeos de la canción en YouTube para ver si hay subtítulos. Esto te ayudará a mejorar tu pronunciación, a aprender expresiones coloquiales y a familiarizarte con diferentes acentos. La música es una herramienta poderosa porque es pegadiza y te permite aprender de forma inconsciente. Al cantar una canción en español, estás practicando la pronunciación, la entonación y el ritmo del idioma. Además, las canciones suelen estar llenas de expresiones coloquiales que no encontrarás en los libros de texto. Escucha diferentes géneros musicales, desde el pop hasta el flamenco, para exponerte a una variedad de acentos y vocabularios. También puedes ver películas y series en español, pero con subtítulos en español al principio. Evita los subtítulos en tu idioma nativo porque te distraerán y no te permitirán concentrarte en el español. A medida que vayas mejorando, puedes intentar ver las películas sin subtítulos. Sé que da miedo al principio, pero es la mejor manera de entrenar tu oído. Busca series y películas que te gusten, que te enganchen y que te hagan querer seguir viendo más. No te obligues a ver algo que no te interesa, porque te aburrirás y perderás la motivación. Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max tienen una gran selección de contenido en español. Empieza con algo sencillo como una comedia romántica, y poco a poco ves subiendo el nivel a dramas o películas de acción. Pero la inmersión activa va más allá de simplemente consumir contenido en español. Se trata de interactuar con el idioma de forma activa. Por ejemplo, puedes empezar a seguir cuentas en español en redes sociales. Lee periódicos y revistas online en español. Únete a foros y grupos de discusión en español. Cuanto más te rodees del idioma, más rápido aprenderás. El segundo secreto es dejar de tener miedo a equivocarte. Sí, lo sé, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero la verdad es que todos cometemos errores cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma. Incluso los hablantes nativos cometen errores de vez en cuando. Lo importante es no dejar que el miedo te paralice. Atrévete a hablar, a escribir, a expresar tus ideas, aunque no estés seguro de si lo estás haciendo correctamente. El miedo a equivocarse es uno de los mayores obstáculos para aprender un nuevo idioma. Nos paraliza y nos impide practicar.
Pensamos que vamos a quedar mal, que nos van a juzgar, que vamos a hacer el ridículo. Pero la verdad es que la mayoría de la gente es comprensiva y está dispuesta a ayudarte. Recuerda que todos hemos pasado por la misma situación. Piensa en los errores como oportunidades de aprendizaje. Cada vez que te equivocas tienes la oportunidad de aprender algo nuevo, de corregir un error, de mejorar tu conocimiento del idioma. No te avergüences de tus errores, abrázalos. Cada error es un paso más hacia la fluidez. Analiza tus errores, identifica por qué te equivocaste y aprende de ellos. No te castigues por equivocarte, celébralo como una oportunidad de crecimiento. Para superar el miedo a equivocarte, busca oportunidades para practicar español con hablantes nativos. Puedes unirte a grupos de intercambio de idiomas, buscar un tutor online, o incluso hablar con personas que conozcas que hablen español. No te preocupes si no entiendes todo lo que dicen. Lo importante es practicar, practicar, practicar. La práctica hace al maestro. Cuanto más practiques, más confianza tendrás y menos miedo te dará equivocarte. No te limites a practicar en clase o con tu tutor. Busca oportunidades para practicar en la vida real. Habla con el camarero en español cuando vayas a un restaurante español. Intenta pedir direcciones en español cuando estés de viaje. Cuanto más te expongas a situaciones reales, más rápido aprenderás. El tercer secreto es encontrar un método de aprendizaje que se adapte a tus necesidades y a tus intereses. No todos aprendemos de la misma manera. Algunas personas prefieren los métodos tradicionales, como los libros de texto y las clases de gramática. Otras personas prefieren los métodos más interactivos, como los juegos, las aplicaciones y los vídeos online. No existe un método mágico que funcione para todos. Lo importante es encontrar el método que mejor se adapte a tu estilo de aprendizaje y a tus objetivos. Lo importante es encontrar un método que te motive, que te divierta y que te permita avanzar a tu propio ritmo. No te sientas presionado a seguir el mismo método que los demás. Experimenta con diferentes opciones hasta que encuentres la que mejor se adapte a ti. Hay una gran variedad de recursos disponibles para aprender español. Desde aplicaciones como Duolingo y Babbel hasta cursos online como los de Coursera y Udemy. Investiga las diferentes opciones y elige la que mejor se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto. Por ejemplo, si te gusta la música, puedes aprender español a través de canciones. Si te gusta el cine, puedes aprender español a través de películas y series. Si te gusta la lectura, puedes aprender español a través de libros y revistas. Las posibilidades son infinitas. Adapta tu aprendizaje a tus intereses. Si te apasiona la cocina, busca recetas en español. Si te encanta el deporte, lee noticias deportivas en español. Cuanto más disfrutes del proceso de aprendizaje, más fácil te resultará mantener la motivación. El cuarto secreto es aprender el español que realmente necesitas. No te obsesiones con aprender todo el vocabulario y toda la gramática. Concéntrate en aprender las palabras y las expresiones que vas a utilizar en tu vida diaria. Aprender un idioma es como construir una casa. No puedes empezar por el tejado. Tienes que empezar por los cimientos. Concéntrate en aprender las palabras y las expresiones más comunes. Las que vas a utilizar con más frecuencia. No te preocupes por aprender palabras raras o expresiones arcaicas. Por ejemplo, si vas a viajar a España, aprende las frases básicas para pedir comida en un restaurante, para preguntar por direcciones, para comprar billetes de tren. Si vas a trabajar en una empresa donde se habla español, aprende el vocabulario técnico relacionado con tu trabajo. Define tus objetivos. ¿Por qué quieres aprender español? ¿Qué quieres ser capaz de hacer en español? Si quieres viajar, concéntrate en aprender el vocabulario y las expresiones necesarias para comunicarte en un entorno turístico. Si quieres trabajar, concéntrate en aprender el vocabulario técnico relacionado con tu profesión. De esta manera aprenderás de una manera más eficiente y te sentirás más motivado, porque verás resultados concretos en tu vida. Aprenderás lo que necesitas para comunicarte en situaciones reales. Esto te dará confianza y te animará a seguir aprendiendo. El quinto y último secreto, y probablemente el más importante, es ser constante. Aprender un idioma lleva tiempo y esfuerzo. No esperes ver resultados de la noche a la mañana. Lo importante es ser constante y practicar todos los días, aunque sea por unos minutos.
La constancia es la clave del éxito. No importa si estudias mucho un día y luego no estudias nada durante una semana. Es mejor estudiar un poco cada día. Aunque solo sean 15 minutos, lo importante es mantener el hábito. Establece metas realistas y celebra tus logros. No te desanimes si te encuentras con dificultades. Todos pasamos por momentos difíciles en el proceso de aprendizaje. Lo importante es no rendirse y seguir adelante. Aprender un idioma es como correr una maratón. Hay momentos en los que te sientes cansado y quieres rendirte. Pero si sigues adelante, llegarás a la meta. Recuerda que aprender español es una maratón, no una carrera de velocidad. Disfruta del proceso, diviértete aprendiendo y no te presiones demasiado. Con paciencia y perseverancia alcanzarás tus metas. No te compares con los demás. Cada persona aprende a su propio ritmo. Lo importante es que tú estés avanzando. No te preocupes por lo que hacen los demás. Concéntrate en tu propio progreso. Y eso es todo por hoy. Espero que estos secretos te hayan sido útiles y que te ayuden a aprender español de una manera más fácil y divertida. Recuerda que la clave del éxito es la práctica, la constancia y la pasión por el idioma. Para resumir, hemos hablado sobre la importancia de la inmersión activa, de superar el miedo a equivocarse, de encontrar un método de aprendizaje que se adapte a tus necesidades, de aprender el español que realmente necesitas y de ser constante en tu aprendizaje. Estos 5 secretos, aplicados con dedicación, te abrirán las puertas a la fluidez y te permitirán disfrutar de la riqueza de la cultura hispana. Recuerda, el aprendizaje de un idioma es un viaje, no un destino. Disfruta del camino y celebra cada pequeño logro. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos que también estén aprendiendo español. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ayudarte en tu camino hacia la fluidez. Me encantaría saber tu opinión sobre este vídeo. ¿Qué otros secretos conoces para aprender español fácilmente? ¿Qué dificultades has encontrado en tu proceso de aprendizaje? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerte. Tu experiencia puede ayudar a otros estudiantes de español. Comparte tus trucos, tus consejos y tus dudas. Juntos podemos crear una comunidad de aprendizaje positiva y enriquecedora. Y por último, pero no menos importante, te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Haz clic en el botón de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Recuerda darle like, compartir y suscribirte para seguir recibiendo contenido que te ayude a alcanzar tus metas con el español. Hasta la próxima. Y recuerda, nunca dejes de aprender. El mundo hispanohablante te espera con los brazos abiertos. Hasta pronto.